Hola, yo soy Luna y esto es Booksmoon. Bienvenidos. Hoy os traigo una reseña sobre algo muy bonito. Y la reseña del libro La memoria de las rosas, basado en el videojuego de que me da todo el reflejo, Rule of Rose. Que por cierto, juegazo. I will serve you, princess. Just kiss me, please. ¿De qué va ambas cosas? Bueno, va de una niña Jennifer, por motivos misteriosos, termina llegando a un orfanato e instalándose en el cual este orfanato, los niños que habitan en él están un poco abandonados de la mano del adulto y bueno, pues digamos que ahí el mandato por el cual todos los niños se inclinan es por el mandato que siguen, es el mandato que establece el Club de la Rosa Roja, que más que un club es un estado social. El cabecilla del club es la princesa de la Rosa Roja, que tiene a su lado el príncipe de la Rosa Roja, y luego tiene los distintos burócratas. Bueno, pues su corte, tiene su corte, y bueno, y ellos son los que pinchan y cortan en ese orfanato y mandan las reglas. Por ejemplo, una de las reglas más maravillosas que tienen es que todos los meses es el cumpleaños de la princesa y hay que regalarle lo que ella diga ese mes. Pues nada, es muy bonito. Y bueno, pues ahí están los niños sobreviviendo pues como buenamente pueden. Desde luego lo primero que vio la luz es el videojuego de PlayStation 2, que es uno de los mejores videojuegos del mundo mundial. No es el mejor, no es mi preferido. Eh, para que os hagáis una idea, mi juego favorito de la vida es el Silent Hill 2. El Silent Hill en general, pero vamos, el Silent Hill 2. Tengo más favoritos, no os preocupéis. Básicamente es un juego de terror con una protagonista infantil que va a intentar pues subsistir a la corte de la Rosa Roja y bueno, en general. Bueno, y, y este libro pues se editó en el 2018, es una autoedición de Amazon, la portada es muy suave y así una curiosidad de este libro que, aunque a lo mejor no debería decirlo porque estas cosas luego tienen repercusiones, pero bueno, que yo sepa no tiene los derechos de videojuego. Los intentó copiar, pero nadie le respondieron y bueno, pues eso lo ha dicho el autor, no yo. Y bueno, pues a él no le importaría comprarle los derechos para que esté todo bien y todo legal, pero como no le respondieron de ningún tipo, nadie, pues siguió para adelante y a tomar por saco. Y bueno, y por eso se llama La memoria de las rosas y no la Rule of Rose, que debería ser el título. Bueno, en este entramado de niños, digamos, nos vamos a mover con estos personajes. Nuestro protagonista, aprovechando, es Jennifer, es la que va a terminar en el orfanato, pobrecita mía. Bueno, pues es una chica sin suerte. Todo le sale mal, todo el mundo la odia. Su mejor amiga es Wendy, que es la princesa de la Rosa Roja, que nombra como, porque bueno, son como muy amiguitas, a Jennifer, príncipe de la Rosa Roja, que crea eso también un poquito de envidias y cosas malas. Pero bueno, y luego tenemos al resto de niños, bueno, más bien niñas, que bueno, pues está Diana, Meg, yo os dejo. Bueno, pues lo bueno, la verdad es que, bueno, y veremos la historia de estos niños que juegan a ser adultos, pero bueno, con sus reglas un poquito, a veces un poco crueles y un poquito insensibles. Y tanto en el libro como en el videojuego,
pues vamos a ver a Jennifer intentando subsistir en el orfanato, y como ya hemos dicho, y vemos cómo se enfrenta a la oscuridad de su mundo. Oscuridad, pues, que en el libro no se ve, pero en el videojuego está muy bien representado por monstruitos, obviamente, que en el videojuego, aunque no es un videojuego, ojo, de pegar tiros y de acción a tope, de hecho es un videojuego más de esconderse y de, al fin y al cabo eres una niña, que su mayor ayuda es un perro brown, que por cierto, bueno, ya hablaré de diferencias más de libro o videojuego. El punto fuerte que tenía el videojuego es que te ponía en tensión, te contaba una historia que realmente querías saber, porque tiene una trama tremenda, con estos niños tremendos, y bueno, y quieres con todas tus ansias que todo salga bien y todas esas cositas. Es que funcionaba también el videojuego porque tenía una ambientación muy, muy atrapante. Gracias a su banda sonora, que es impresionante, y la ambientación tan buena, tan siniestra, oscura, y unos personajes, como ya he dicho, los niños, tan cabroncetes, tan crueles. El único fallo que tiene este videojuego es que la jugabilidad ya está un poco viejilla, y aún así nunca fue muy buena. En mi punto de vista, si hay alguno ahí que le pareció buenísimo jugabilidad, pues está bien. En mi punto de vista, a mí me costó un poquito. mmm, digamos que eran duros los mandos, ¿sabes? Costaba. No era muy flexible la forma de jugar. El libro en general me ha gustado. Porque, a ver, la trama me gusta mucho. Y los personajes pues me gustan. ¿Qué pasa? Que bueno, que tampoco es que sea mérito del libro. Al fin y al cabo, la trama está cogida del videojuego y los personajes están cogidos del videojuego. Y por lo tanto, hace un buen complemento al videojuego. Y ese es el problema que tiene. Que es un buen complemento para el videojuego. Te ayuda a recordar el videojuego, te hace más recordar los momentos que estaba jugando con él, te lo pasaba genial y todo eso. Y solo no funciona. ¿Por qué no funciona solo? No está bien escrito. Se puede leer, pero lo que le pasa es que simplemente le faltan unas cuantas revisiones. Ya está. O sea, si lo hubieran revisado un par de veces más, a lo mejor habría sido más redondo. Y a quitar estos fallos, ciertas frases que usa que a mí me sacaban de la lectura y es que me parecían que estaban mal hechas. Os pongo un ejemplo que está en el libro de una frase. Es solo un extracto de una frase, ¿vale? Mi madre, la más noches, pues venía a mi cama o lo que sea. La más noches. Eso es. La más noches, ¿qué? No es nada. La más noches no es nada. Todas las noches, casi todas las noches, mi madre de vez en cuando venía. La más de noches no existe. Y este ejemplo se repite bastante en el. Las revisiones se habrían solventado y arreglado. Y también se habrían solventado quizá la escasez de descripciones y ambientación que tiene. No describe nada, que no pasa nada, porque hay muchos libros que no tienen descripciones. Mira Hellraiser, escasez de descripciones. Pero cuando no se tiene descripciones, ¿qué tenemos? Ambientación. Ambientación. Oh, y hay libros de ambientación que no necesitas que te digan nada para ver cómo es. Porque la propia ambientación ya te sugiere el mundo. No ambientamos nada aquí. No ambientamos nada. Pues esto es una casa grande. Pues ya está. Y ya está. Y ese es un problema muy grande. Porque el videojuego, su fuerte era la ambientación. Las cosas como son. Muy bien ambientada, que te mete, que te... ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí pues no está, no lo consigue. ¿Y qué pasa cuando a esta historia la quitas esa fuerte ambientación terrorífica, siniestra y oscura que debería tener y que no tiene? Pues que cambiamos ya de ser una historia de terror contada como un cuento infantil a una historia dramática contada como un cuento infantil. Y aún así, aunque yo me haya enganchado y me ha gustado mucho y los personajes sean buenos, pero la sensación que te queda es un poquito drama. El drama de los niños, el abuso infantil, y lo bonito es que estas cosas duras sean realmente terroríficas. Es el miedo. No es lo mismo contar una historia en base a terror y a base de drama. Yo prefiero el terror que al drama.
las cosas como son. Y además también hace que en lo que el juego eran misterios y cosas que develar, en el libro queda incoherencias, incoherencias, hablando de incoherencias, hay una incoherencia al principio. Claro, que en el videojuego es misterioso, en plan, oh, ¿qué habrá pasado aquí? Oh, y en el libro es una incoherencia, porque jamás se termina de ver qué pasa ahí, ¿vale? Os lo voy a decir. Digamos que la niña llega al orfanato por dos formas distintas, ¿vale? Cosa muy misteriosa. Pero, ¿qué pasa? Que en el libro, ya está, la niña llega de dos formas distintas. ¿Cómo que de dos formas distintas? No se puede llegar de dos formas distintas. ¿Sabes? O llegas en bici o llegas en coche. No, no. No. Os destriparía lo que pienso de las dos formas de llegar al orfanato. Pero como no, ya destripar libro, no digo nada. Pero me quema un poquito. Otra cosa que tiene diferente al videojuego, y eso a los amantes del videojuego ya lo dejo aquí, porque os va a dar un poquito de dolorcito. Y es que no hay al final del libro se hacen una aparición algunos seres extraños, pero quedan pero queda poco integrado a la historia. Bueno, y además, espérate, que lo dicho, lo fuertoso. En el videojuego hay un perro, el Brown, mira qué bonito el perro, que ayuda a la niña Jennifer, bueno, pues a moverse por el mundo, porque ella, pobrecita mía, pues no se puede defender, es una niña. Y él pues le ayuda, es su amigo y le ayuda a, pues, con todos esos terrores que vienen. En el libro es un detallito que está que aparece a mitad del libro y es un McGuffin, digamos, que para mover a los personajes de sus zonas de confort. Digamos así, para que hagan cosas y se mueva la historia. Es una cosa. No tiene más importancia. Sale muy poco. Por eso digo, cambian cositas y lo que cambia no está bien. Pero bueno, aunque ya para terminar, en general diré que el libro sí me ha gustado. Por eso mismo. Porque me hace acordarme del videojuego, de lo bien que me lo pasé. Y bueno, pues y la historia es muy chula y muy bonita. Y aunque sea en tono de drama, pues le sigo teniendo mucho cariño a los personajes. Yo creo que funciona gracias a que tienes el recuerdo del videojuego. Ahí os lo dejo. Ya, por favor, me decís si alguno de vosotros habéis jugado el videojuego, si os ha gustado. A mí es que me encanta. Es un buenísimo. Bueno, a mí es que en general los videojuegos de terror es lo que más me gusta del mundo mundial. Y yo creo que hasta aquí. Gracias por haber venido, por estar aquí conmigo. Y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego!